Muy buenas a todos. A ver, hay discos que nacen de un momento de inspiración divina, otros que son pura genialidad planificada, y luego están los que, como el de hoy, nacen del caos más absoluto. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un álbum que se hizo con prisa, casi a la fuerza, un disco que sus propios creadores llegaron a odiar y que sin embargo el tiempo acabó convirtiendo en una auténtica leyenda. Sí, hablamos del increíble Crisis What Crisis de Supertramp. Y ojo, antes de meternos en faena, es de justicia decir que esta historia está inspirada en el trabajo brutal del blog La Playlist del Yeyo. Si al terminar esto hay ganas de más, de verdad, es una visita obligada para encontrar más joyas musicales. Un saludo enorme para ellos y gracias por la idea. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, una que a mí personalmente me vuela la cabeza. ¿Puede una banda arrepentirse de haber creado un clásico? ¿Es eso posible? Pues en el caso de Supertramp y este disco, la respuesta es un sí rotundo y al mismo tiempo un no, para nada, una contradicción total. Vamos a intentar entender este lío. Venga, pues para entender bien la crisis, primero hay que entender el exitajo que la provocó. Así que vamos allá. Primera parte, éxito. ¿Y ahora qué? Nos plantamos en 1974. Supertramp de repente la lía pardísima con Crime of the Century. O sea, el disco es un pelotazo, un éxito masivo que los catapulta a lo más alto. Número 4 en el Reino Unido, número 38 en Estados Unidos. Pasan de ser una banda más a ser estrellas mundiales. Y claro, su discográfica, IM Records, ve el filón. ¿Y qué quiere? Pues quiere más, mucho más, y lo quiere ya. Y mirad esta línea de tiempo, porque es la cronología de un desastre anunciado. Acaban de lanzar Crime of the Century en el 74. Se pasa en la primera mitad del 75 en una gira por Norteamérica que los deja literalmente para el arrastre. Y cuando vuelven, ¿qué pasa? ¿Vacaciones? ¡Que va! La discográfica, sin darles ni un respiro, los mete de cabeza en el estudio ese mismo verano. O sea, sin descanso, sin tiempo para componer nada nuevo, solo con una presión brutal por sacar otro éxito. Claro, con este panorama llegamos a la segunda parte, la creación bajo presión. Y creedme, el título del álbum no fue una metáfora, fue básicamente un documental de lo que estaban viviendo. Es que hay que imaginarse la escena. La banda está reventada, física y mentalmente. No tienen ni una canción nueva. ¿Y qué hacen? Pues lo que se puede, tirar de restos. Se ponen a rebuscar, por así decirlo, en la papelera de reciclaje y rescatan canciones que se habían quedado fuera de Crime of the Century. Pero no solo eso, es que se ven obligados a componer un par de temas, como Ain't Nobody But Me, ahí mismo sobre la marcha, en el estudio. Una auténtica chapuza a contrarreloj, vamos. Y claro, la opinión de la banda era, bueno, mejor que lo diga el propio Roger Hodgson. Sus palabras son demoledoras, con una sinceridad que desarma, dijo esto. Fue una especie de apaño. A mucha gente le gustó, pero para nosotros falló. Así de claro. Para ellos, el disco era una especie de monstruo de Frankenstein, hecho de retales, sin el alma y la unidad que tenía su disco anterior. De hecho, la cosa fue tan traumática para ellos que la conclusión que sacaron fue que con este disco habían aprendido cómo no se debe hacer un álbum. Es que es increíble, ¿verdad? La ironía es total. Estaban grabando un disco que se convertiría en un clásico de culto y para ellos en ese momento era una elección práctica de todo lo que no hay que hacer. Pero, y aquí viene lo bueno, aquí es donde la historia da un giro genial, porque de toda esa frustración, de todo ese caos, surgió algo icónico. Vamos a la tercera parte, el arte que nace de la crisis. Y empecemos por el título, porque es una genialidad. Crisis, what crisis? ¿Crisis? ¿Qué crisis? La frase, por lo visto, la soltó Rick Davies un día sacada de la película Chacal, pero lo alucinante es cómo funcionaba a todos los niveles. Por un lado, describía perfectamente el estrés que tenían ellos dentro de la banda, y por otro, era un eco perfecto de la crisis económica y social brutal que estaba viviendo el Reino Unido en esa época. Un título redondo. Y luego está la portada. ¡Qué maravilla de portada! El concepto salió de Rick Davies, que un día, hasta las narices de todo, dibujó un boceto. La idea era un tipo en bañador, súper relajado en una tumbona de playa, pero en medio del paisaje industrial más horrible que te puedas imaginar. Y así se hizo. El fotógrafo Paul Wakefield se fue a Gales a sacar fotos de zonas industriales grises y deprimentes. Luego, en un estudio, fotografió al modelo en su tumbona y finalmente juntó las dos imágenes. El resultado es esa escena, ese collage absurdo que es una metáfora visual perfecta, la evasión en medio del caos. Claro, porque toda esa tensión, todo ese caos, no solo se ve en la portada, también se escucha. Y de eso va la cuarta parte, el sonido de la tensión. Es que la magia de Supertramp siempre estuvo ahí, en ese choque de trenes entre sus dos líderes. Eran como el yin y el yang. Por un lado tenías a Roger Hodgson,
que era el melódico, el optimista, el del pop más luminoso, con temazos como Sister Moonshine o Lady, y por el otro a Rick Davies, que era todo lo contrario, más cínico, más crudo, con un sonido que tiraba mucho al blues y al jazz, como se nota en Ain't Nobody But Me. Esa pelea de estilos era su secreto. Y aquí está lo más curioso. A pesar de que el disco era, como hemos dicho, un recopilatorio de descartes, sin un hilo conductor, fue justo esa fricción entre Hudson y Davies lo que lo mantuvo unido. Ese tira y afloja constante entre sus dos estilos fue lo que, paradójicamente, le dio al álbum una personalidad brutal y una cohesión muy extraña, pero muy potente. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos al capítulo final de esta historia. La increíble transformación de este álbum, de ser una decepción total para sus creadores, a convertirse en un clásico de culto. Y al principio, la verdad es que los números parecían confirmar sus peores temores. Para quien no controle mucho de listas de éxitos, un número más alto es peor. Pues bien, Crisis se dio un buen batacazo. En el Reino Unido pasaron del puesto número 4 al 20, y en Estados Unidos del 38 al 44. Vamos, que sobre el papel era un bajón considerable, un fracaso, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero el tiempo, que a veces pone las cosas en su sitio, tenía un giro de guión espectacular preparado. Años más tarde, el mismo Roger Hodgson, el que dijo que el disco era un apaño, va y suelta esto. Creo que Crisis What Crisis es una gran selección de canciones. De hecho, es mi álbum favorito de Supertramp. ¿Cómo se queda el cuerpo? Alucinante. El disco que más odiaban se acabó convirtiendo en su favorito. Y no fue solo él, claro. Mientras la banda lo consideraba un error, la gente conectó de una manera muy especial con esas canciones. Y con el paso de los años, ese apaño, esa chapuza, fue creciendo y creciendo en la estima de los fans, hasta convertirse en lo que soy, un tesoro escondido, un clásico de culto en toda regla. Todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire para darle vueltas a la cabeza. ¿Será que la adversidad es el ingrediente secreto de los clásicos? La historia de este disco desde luego parece decirnos que sí, que a veces de la peor de las crisis puede salir algo inesperado, bello y que perdura para siempre. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Si la historia ha gustado, de verdad, insisto, hay que pasarse por el blog La Playlist del Yello, porque allí hay mucho más material de este nivel. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.